Bueno, aquí les vengo a explicar sobre el ejercicio Hardy-Weinberg, en la cual tenemos una producción lechera con 1500 bovinos de raza Shorton, pues donde tenemos el alelo, el genotipo dominante, 700 individuos, el heterocigoto con 500 individuos y el recesivo con 300 individuos. Y pues tenemos el total de alelos, serían 1400 alelos, pues multiplicando por 2 cada alelo dominante. Y así sucesivamente con cada uno. Bueno, aquí pues vamos a calcular la proporción alélica, que es el número de alelos dividido en el total de alelos. Entonces tenemos 700 alelos para el alelo dominante multiplicado por 2, que es el genotipo dominante, más 500, que es el alelo dominante del heterocigoto, dividido en 3000, que son los total de alelos, eso nos da 0.6, lo mismo hacemos para el recesivo, que nos va a dar 0.4. Y pues ahora calculamos la proporción génica de esa población. Entonces, mediante la fórmula de Hardy-Weinberg, que es P más Q al cuadrado es igual a P cuadrado más 2 veces P por Q más Q al cuadrado. Entonces, P, que es 0.6, que es el que hallamos, elevado al cuadrado, más 2 por 0.6, que es nuevamente lo que hallamos, multiplicado por Q, que es 0.4, que es la frecuencia alélica del recesivo, más Q cuadrado, la frecuencia del recesivo, 0.4, calculamos 0.36, 0.48, 0.16. Entonces tenemos que nos va a dar 0.36 multiplicado por 1500 individuos, nos va a dar que tenemos 540 bovinos, equivalente al 36% de la población. Lo mismo con lo otro, 720 bovinos con el gen heterocigoto, que equivale al 48%, y 240 bovinos con el gen recesivo. Bueno, pues acá tenemos nuestro chi calculado, que es la sumatoria de todo entre paréntesis lo observado menos lo esperado, elevado al cuadrado dividido en lo esperado. Entonces, lo observado menos lo esperado, 700 menos 540 elevado al cuadrado de 540 con cada i. Entonces la sumatoria de esto pues nos va a dar 129.6. Vamos a calcular los grados de libertad, que son los números de clases, el número de alelos, 3 menos 2, igual a 1. Entonces lo vamos a trabajar con un nivel de significancia o de confianza del 95%. Acá lo que hacemos es pues, buscar el chi de tablas, que pues, con el nivel de confianza nos da 3.84, y graficamos. Entonces graficamos nuestro chi calculado, que nos dio 129.6. Y en conclusión, como nuestro chi calculado cayó en el área de la HI, o sea que la población no se encuentra en equilibrio, pues observamos que se encuentra en la aceptación de la hipótesis nula, y pues podemos concluir que la diferencia es significativa entre la población observada y la población esperada. Entonces no se va a encontrar en equilibrio de Hardy-Weinberg. Esto quiere decir que pues, esas frecuencias genotípicas y alélicas en la población pues, no van a cambiar a través de cruces sucesivos dentro de la población. Heredabilidad con varianza, tenemos de que se cruzan dos líneas de la raza Gyr, en donde la F1, la varianza del peso de los bovinos resulta ser de 600 kilogramos. Esta pues se reproduce en la F1, y pues en la F2 la varianza del peso de la población filial es de 680 kilogramos. Entonces tenemos que estimar la varianza genotípica del peso de los bovinos. Entonces la pregunta es ¿cuál es la varianza genotípica, ¿no? Entonces tenemos esta fórmula, que es la varianza fenotípica es igual a la genotípica más la varianza ambiental. Tenemos de que es igual a 600. ¿Por qué no hay varianza genotípica? Porque es igual a 0. Esto es porque pues, las dos líneas son de la misma raza, por lo tanto no hay varianzas genotípicas. Y lo que tenemos es que la varianza va a ser ambiental. Entonces vamos a ver que esto es igual a 600. Entonces dice acá, la varianza de la población F1 debe ser ambiental, ya que todos los individuos deben tener el mismo genotipo, o sea que la varianza genotípica debe ser 0. Pues además de eso, la varianza de la F2 debe ser como una combinación de factores genéticos y lo que es pues lo que tenemos aquí, que es ambiental en este caso. Entonces vamos a despejar la fórmula, que es varianza fenotípica igual a varianza genotípica, que es 0, ya como lo habíamos dicho, porque pues las dos líneas son iguales, entonces pues no va a haber una varianza genotípica. Y la varianza ambiental, que es igual a 600 kilogramos. Entonces tenemos varianza genotípica es igual a varianza fenotípica menos la varianza ambiental. Entonces tenemos de que la fenotípica era 600
y la varianza ambiental es 680. Como resultado tenemos 80 kilogramos. Entonces tenemos de que pues la conclusión, la varianza de la P1 es de 600 kilogramos, ya que su varianza solo puede ser medioambiental, ya como lo habíamos dicho. Bueno, tenemos la varianza fenotípica de lo que es la F1, que fue igual a 600, menos lo que es la varianza ambiental. Al realizar esto, pues vamos a tener que es la varianza de 80 kilogramos. Bueno, yo les voy a hablar acerca de heredabilidad con regresión y covarianza. Entonces nosotros tenemos una población de jerseys que ellas producen alrededor de 8 a 16 litros, de lo cual se seleccionan para la reproducción y formar la siguiente generación, que varía entre 11 a los 15 litros de leche. Entonces en esta tabla podemos ver la población inicial, la generación filial y la producción de leche. Es decir, podemos ver la producción de leche por la cantidad de animales. Bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer es que vamos a averiguar la heredabilidad de la población de jerseys que nosotros tenemos. Tenemos que R es consciente de respuesta y S es diferencial de selección. Bueno, entonces pues se calcula la media del carácter en las dos generaciones. Entonces tenemos XO, que es la generación parental, y X1, que es la generación filial. Para la generación parental, entonces vamos a tener el número de individuos por la cantidad de litros de leche que éstas producen y se suma. Entonces esto se multiplica y después se suma. Acá lo que nos va a dar 2 por 8, 16, 4 por 10, 40, 3 por 12, 36, 4 por 14, 56 y 3 por 16, 48. Todo esto lo vamos a dividir en la sumatoria de estos números de acá abajo, que nos va a dar 16. Esto se simplifica, lo que nos va a dar un resultado de XO igual a 12. Entonces, la media del carácter de la producción de leche en la generación parental es de 12. Después encontramos por acá el X1, que es la generación filial. Entonces hacemos el mismo proceso, que es la cantidad de individuos por el litro de leche, que estos nos dan, se multiplican y se hace la sumatoria. Y tenemos que nos da pues 11 por 6, 66, 12 por 3, 36, 14 por 4, 56, 15 por 3, 45, dividido en esta sumatoria, que es 16, la misma de la anterior, y nos dan que la generación filial es igual a 12. La media del carácter de la producción de leche de la generación filial nos da igualmente 12. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la media fenotípica del carácter del grupo que seleccionamos. Entonces tenemos XS igual de la tabla anterior. Entonces nosotros cogemos 12 por 36, 14 por 56, 16 por 48. Todo esto lo multiplicamos, nos da 432, 784 y 768 dividido en la sumatoria de estos números de acá abajo, lo que nos va a dar 140. Esto, lo que hacemos, esto y este 140 lo simplificamos y nos da que XS es igual a 14. Seguido a esto, pues tenemos que R es igual a X1 menos XO. Entonces tenemos que esto fue lo que nos dio en el primer ejercicio que realizamos, que nos dio la generación inicial y filial, nos dieron las dos 12. Entonces 12 menos 12 nos da 0. Después tenemos que, pues para el caso diferencial de la selección, pues la media del carácter en el grupo seleccionado menos la media del carácter en el grupo de la generación parental. Entonces tenemos que S es igual a XS menos XO, lo que nos da 14, como podemos ver acá que nos dio 14, menos 12, lo que nos da igual a 2. Y en la heredabilidad, pues en sentido estricto, tenemos que es igual a 0. Bueno, entonces tenemos que la heredabilidad estima el cociente de varianza entre la varianza genética y la varianza fenotípica. Entonces tenemos H a la 2 es igual a varianza genética y varianza fenotípica. Como ya conocemos el valor de la varianza fenotípica, pues podemos estimar que el valor de la varianza genética cuando se multiplica por el último de la heredabilidad. Bueno, en este caso, pues la heredabilidad a nosotros nos dio 0, entonces pues quiere decir que es nulo, por lo cual podemos estimar que la varianza genética es de 0. Entonces varianza genética es igual a 0 por varianza fenotípica, quiere decir que varianza fenotípica también es igual a 0. Bueno, la varianza genotípica de la cantidad de leche producida, pues de esta población de jerseys es de 0, lo que podemos concluir que en la población inicial y en la población filial la media fue de 12, cuando hicimos la resta nos dio un resultado de 0, lo que quiere decir que esta población tiene una heredabilidad que es baja.
Bueno, ¿qué tal? Les voy a hablar acerca del ejercicio de repetibilidad y correlación. Muchas veces, pues, las características de interés económico, pues, se manifiestan varias veces en la vida de un animal, como peso de vellón, producción de leche, tamaño de camadas, entre otros. Bueno, este ejercicio quiere decir que se debe tener la repetición de las observaciones de un mismo individuo varias veces. Decimos que es muy importante que en una producción se lleve más de un registro porque los datos tienden a variar. Entonces, para la probabilidad se va a ver influenciada en la cantidad de registros. Si hay un solo registro, los datos no van a ser netamente confiables porque no hay una repetición de los mismos datos. Se puede observar en el animal produciendo de una manera constante, sino que simplemente nos vamos a basar en una decisión, en un solo dato. Y pues esa probabilidad va a ser no muy confiable. Entonces, lo que nos dice el ejercicio, lo importante es que se tenga más de un registro o que se tenga una repetición de datos para que, o sea, la probabilidad sea mucho más confiable y asimismo pues se puedan tomar decisiones acerca de la producción. Bueno, les voy a dar una explicación muy sencilla. Sabemos que la repetición de la observación de un mismo animal a lo largo de un tiempo, si tenemos un solo registro, no es muy confiable. Entonces decimos que el animal 331 en su primer registro marca 6,4 y se encuentra en la primera posición. Para el animal 352 en su primer registro se encuentra en 6,3 en la segunda posición. Así es para cada individuo, se establece un orden dentro de una producción, pues seguramente nos van a dar distintos si usamos un solo registro. En cambio, si usamos dos registros, el orden va a cambiar y observaremos que el que se encontraba de primeras en el registro 1 pasó a ser segundo en el registro 2 y el que tenía el puesto 2 pasó a ser el puesto 4. Entonces, ¿por qué es muy importante la repetitividad? Porque estandariza esa probabilidad de saber si es confiable o no son confiables la medida de los registros. Decimos que para tener un resultado confiable y un estándar que podamos decir que es el correcto, debemos de tener más de un registro. Bueno, tenemos tres individuos, Pelusa, Bobby y Frida. Los tres tienen genes dominantes. Bobby es el único que tiene genes dominantes AA. Ellos tuvieron, pues, cada uno tuvieron sus hijos, Pichicho y Lola. Los dos tuvieron, pues, de sus padres los alelos, cada uno. Salieron de AB y AB. Pichicho y Lola vendrían siendo como medio hermanos. Y ellos dos, pues, tienen el ancestro en común, que es Bobby. Pandora entonces va a tener unos genes idénticos gracias a su descendencia que vendría siendo Bobby. Eso es lo que vamos a comprobar en el siguiente ejercicio, que porque Pandora salió AA y de esa raza que no es la misma que la de Bobby. Listo, ya en nuestro ejercicio no vamos a hacer tanto en el procedimiento, sino como en el resultado. Entonces, nuestro objetivo como tal de interés o técnico es como más saber del por qué salió con esos dos genes como digo, dominantes del ancestro antepasado que era Bobby, cuánto porcentaje y por qué salió así. Entonces, en este cuadrito nos vamos a guiar. Salió de que iba a tener un 12,5% de que iba a salir iguales a los dos genes dominantes AA del mismo ancestro antepasado. Ese 12,5% sí lo obtuvo porque pues en el resultado nuestro perrito Pandora tuvo los dos genes dominantes. En un 37,5% según los resultados del procedimiento. Ese era el porcentaje que iba a aparecer de que si obtenía esos dos genes dominantes iba a salir idéntico a ellos, o sea, iba a salir idéntico a Bobby. Y salió un 62,5% de que si obtenía esos dos alelos dominantes, como ya lo dije, iba a salir diferente a ellos, por lo cual pues salió así, ¿no? Si él obtuvo sus dos alelos dominantes por parte de su antepasado que fue Bobby, los obtuvo como sigo dominante, pero pues fenotípicamente no salió igual a su ancestro que también lo tiene así, tiene esos dos genes dominantes. Salió incluso de la otra raza que es sabueso y no salió como se esperaba, que iba a salir como comúnmente lo llamamos un perro salchicha. Bueno,
conclusión, Pandora es consanguíneo, lleva esos dos alelos idénticos por descendencia de ese gen común, debido a que pues fueron heredados por ese ancestro que es Bobby, el ancestro común, y porque sus padres pues estaban emparentados por medio de él.